Minuto 90. Análisis. Entrevista. Opinión. Polémica. Reportajes especiales. Una forma diferente de analizar el apasionante mundo del fútbol. Minuto 90. Con Jeremy Alvarado. ¡Al aire ya! Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, saludos cordiales, un placer enorme de acompañarles. Estamos en una edición especial, edición de invitado especial en Minuto 90. Hoy vamos acá por Facebook. Después estaremos compartiendo también este contenido por nuestro canal de YouTube. Así que un saludo cordial para los amigos que nos acompañan dentro y fuera del país, que esta gran comunidad que se ha ido incrementando y que sigue incrementándose día con día, y eso agradecemos la confianza y la preferencia que hay para con este medio que es Reino Rojinegro. Así que hoy tenemos un invitado de lujo a quien me da mucho gusto de saludar. Ya lo vamos a ubicar aquí en pantalla para que ustedes puedan ver como lo hemos anunciado a lo largo de estos días. Aquí lo tienen, don Federico Chacón. Realmente que me da mucho gusto porque tengo que decirlo clara y directamente, además de ser un extraordinario dirigente, un señor en todo el sentido de la palabra, gente que brilló y que a veces la historia es hasta injusta un poquito con los dirigentes, porque claro, el jugador hace los goles, levanta las copas y detrás hay gente que brilla. Hoy por hoy no hemos brillado tanto con estos personajes dirigenciales en el último tiempo, pero sí supimos brillar con una directiva, con un par de directivas espectaculares encabezadas por don Rafa Solís, don Rafa Ortiz, pero tenían un equipo que yo creo que ahí era la diferencia, ¿verdad? Que no era solo el presidente sobre quien giraba todo, sino que en ese momento era un verdadero equipo de trabajo donde sí influían, donde sí tenían roles verdaderamente determinantes. Don Federico vicepresidente, don Federico fiscal, don Federico tesorero, ¿verdad, don Federico? Sí, tesorero, bueno, verdaderamente desempeñándose de una forma brillante. Don Federico, muchas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo en tiempos donde se ha revuelto este tema político en nuestro club. Bienvenido y un placer saludarlo. Buenas noches, don Jeremy, qué gusto estar aquí en su programa y con todos sus oyentes. Nos conocemos de hace más de 25 años, qué barbaridad, ¿no? Demasiado, y tenía pero muchísimo... todavía lo recuerdo como un muchacho periodista muy joven, así que tengo esos recuerdos, unos muy gratos recuerdos, y le agradezco sus merecidas palabras. Siempre uno trató de aportar, porque la... Bueno, me gustaría, en primera instancia, mi estimado don Federico, conocer qué ha sido de su vida, porque usted formó, perdón, ya lo estamos escuchando bien. Creo que no le pudimos escuchar una partecita de esa presentación, tal vez si nos repite, don Federico, porque ahí teníamos un bloqueo, pero ya está listo. Ahora sí. No, agradecerle, Jeremy, y siempre es un honor hablar con usted después de tantísimos años de conocernos, ya hace más de 25 años, y aquí estamos para cualquier consulta, cualquier duda, y compartir un poquito de anécdotas y hablar de lo que nos gusta a todos, que es la pasión de hablar de nuestra liga y cómo hacer para mejorar y contar un poquito las experiencias que uno tuvo y cómo uno puede aportar. Claro que sí. Me gustaría primero, don Federico, repasar qué hay de su vida, ¿verdad? Han pasado muchos años. Formó parte de una época de oro de Liga Deportiva Alajuelense, campeonatos nacionales, campeonatos centroamericanos, pero no solo se ganaban los centroamericanos, se ganaban también los nacionales, y no solo se ganaban los nacionales, los centroamericanos, sino que además fuimos campeones de CONCACAF. Bueno, además usted estuvo también en aquella... semifinal final de CONCACAF con don Guillermo Fariña, que la liga queda subcampeón, pero ante un equipazo del Necaxa. Es decir, qué gran época esa, extraordinaria,
realmente hay que escuchar a personas como don Federico Chacón, porque seguramente tienen mucho que aportar, pero antes de entrar a eso, ¿qué ha sido de la vida de uno de nuestros dirigentes más exitosos en la historia de Liga Deportiva Alajuelense? Sí, pues yo tengo mi propia empresa y me he dedicado a mis negocios. Tengo una importadora y exportadora de productos, comercializo mucho con China, con Estados Unidos, con Centroamérica, y básicamente me enfoco en lo que es el comercio y la logística, y ahí he estado. Me han pedido que si les puedo ayudar últimamente, pero realmente debo decir, don Jeremy, que tengo muchísimo trabajo, y me acuerdo de la época que cuando fuimos directores, que era muy demandante. A veces no le creen que uno trabajaba hasta 40 horas semanales, 45 horas semanales, casi que un segundo trabajo, de manera ad honorem, con muchísima mística y muchísima pasión. Y entonces, y eso yo vi a todos los dirigentes, Rafael Solís, Rafael Ortiz, Oscar Saborío, a todos dedicados muchísimas horas, inclusive abandonando sus labores. Le comento que ahora le escuché a don Joseph hace unos meses, que él dedica un 90% de su tiempo a la liga, y así comienza a pasar. Igual le pasó a don Raúl Pinto, igual le pasó a Jorge Hidalgo, y le pasa a todos los dirigentes que comienzan a trabajar unas horas y luego terminan dedicados muchísimas horas. Entonces eso de la dirigencia es muy apasionante, pero muy demandante, y entonces no es tan fácil, porque cuando uno se mete en eso y lo hace de una manera responsable, pues hay que invertir muchísimo tiempo, muchísimas horas, inclusive hacer gastos personales, y por supuesto que sin recibir ningún pago, es totalmente de honor, pero eso es parte de la pasión, que uno siempre lo hace con muchísimo gusto. Una pregunta, yo siempre he tenido la inquietud de si esto es saludable, don Federico, de que todo sea de honorem, ¿verdad? Porque hay un momento en que deberá dar una vuelta de hoja, el fútbol también, para exigir con más derecho, porque en algún momento, cuando las cosas no salen, uno ha escuchado a muchos dirigentes aferrarse a eso, ¿verdad? De que, bueno, el asunto es ad honorem. Ustedes brillaron de forma extraordinaria, lo hicieron además de la pasión, lo hicieron muy bien, lo hicieron excelente, pero ¿usted cree que esto en algún momento deba modificarse? Sí, siempre se ha hablado de profesionalizar los directores y que reciban una dieta o un pago. Sin embargo, esto del fútbol es tanta la pasión, que realmente parte del éxito que tuvimos nosotros del 2000 al 2005, que prácticamente se ganó todo, era ese gran voluntariado, y no es porque nos pagaran, invertíamos, y yo creo que no hubo ningún miembro de junta directiva que pudiese escatimar en algún gasto de tiempo. Entonces, cuando se hace algo con voluntariado y con muchísima pasión, tiene un componente y un sabor diferente, especial. Eso es como la gente que hace voluntariado en la iglesia, o en las comunidades, o ayuda en los colegios, o ayuda en muchas áreas de una manera de honor, que uno lo ve la pasión y la cantidad de horas. Si se le pagara, no estoy tampoco tan segura. Sí creo que uno debe profesionalizarse, y si usted ve a la liga de ahora comparada con la liga del año 2000, hace 25 años, ahora es una institución muchísimo más profesional, con mucho mayores funcionarios, ¿verdad? Que funciona muchísimo mejor, ¿verdad? Pero tal vez perdiendo un poco esa mística y esa identidad que se tenía antes. Entonces, ese es el balance que uno quisiera tener directores y todos mucho más profesionales, pero a su vez que se mantenga esa pasión y esa mística que implica el fútbol, que es un negocio aparte, muy aparte, por esa característica. Claro, don Federico, voy a poner, vamos a ver si lo podemos escuchar por esta vía. Sí, ahí está. En pantalla acabo de poner la foto que usted me compartió de la junta directiva encabezada en ese momento por don Rafa Ortiz. Y bueno, yo ahí, vamos a ver si la mente me ayuda, recuerdo a don Manrique Lara, claro, ahí está. A otro gran señor que de Dios goce, don Fernando Salazar. Don Fernando Salazar, qué gran dirigente, qué gran señor. Por supuesto, don Rafa Ortiz, ahí veo a don Marco Vázquez, que bueno, hoy en día
Todavía sigue ahí. Aparte de don Rafa, ajá. hay dos señoras que son espectaculares. Sí, claro. Doña María Marta Bolaños. Doña María Marta Bolaños, no sabía. Era la esposa claro. de Hugo Rivera, que de Dios goce, una señora que le daba una calificación de 100, le daba un gran señorío, una gran prestancia a la junta directiva, muy educada, muy inteligente, muy capaz. Y a la izquierda de don Rafa está doña Marjorie Cibaja, Doña Marjorie Cibaja, persona extraordinaria. Y yo creo que cuando uno tiene una junta directiva, dos mujeres de esa calidad, el nivel sube muchísimo. Ahí está también a la izquierda. Entonces, perdón, arriba, atrás suyo está don Manrique Lara, ¿verdad? Sí, a la par don Fernando Salazar, que don Fernando Salazar. Guillermo Cornejo. Don Guillermo Cornejo, ¿cómo no? Don Guillermo, que iba de candidato a vicepresidente por la papeleta de oposición en esta ocasión, una muy buena persona. Marco Vázquez, que ahora se ha vuelto famoso, sí, con sus intervenciones de vocero. Que deberían jalarle el aire, porque a veces habla más de la cuenta, don Marco. Me extraña don Marco. A él le gusta hablar. Me extraña don Marco, que don Marco estuvo en una dirigencia de esta altura que bueno, ha caído a otros niveles que uno le sorprende, ¿ah? Sí. Y luego el licenciado Rodríguez, que era fiscal, conocido, el Gallo Rodríguez, que es muy bueno, señor. Ahora está en el comité de las elecciones de la liga. Ajá. El tribunal de elecciones, anda por los 85, 86 años, una gran persona. Y a la par está Óscar Saborío. Don Óscar Saborío y abajo estaba don Luis, se me escapa el apellido, estuvo un año con nosotros también, de la parte financiera muy buena. Realmente gente toda muy seria y todos muy entregados. Verdaderamente que una directiva espectacular. ¿Y cómo llega don Federico Chacón a la liga? Cuéntenos esa historia antes de hacerle otras preguntas, don Federico. Bueno, primero yo soy liguista, pero de hueso colorado, del estadio Alajuela. ¿Y es alajuelense, usted de provincia? Yo soy alajuelense, del centro de Alajuela, a 200 metros del Parque de Alajuela. Mi primer campeonato de la liga lo viví en el Estadio Nacional en 1971. Bueno, imagínese aquella final contra Saprissa. Contra Saprissa. ¿Es la que se define por penales? Pues se define por penales. Yo tenía 8 años. No, hombre, qué maravilla. No, maravilloso. Y entro a la escuela de fútbol de la liga, y eso le comento, porque antes, cuando la liga jugaba en el Estadio Nacional, había juntabolas que eran chiquillos, pero eran medios, que eran los mismos de siempre. Entonces yo fui juntabolas de los 9 a los 11 años, y pasaba en el estadio con los jugadores en la escuela de fútbol y como juntabolas. Así que me crié en el estadio, y a los 12 años tuve la dicha que don Juan José Gámez me escogió para las ligas menores del equipo, a los Mosquitos, y ahí tuve varios compañeros, entre ellos Álvaro Solano, que tengo una muy buena amistad, y entonces también fui de liga menor, y así que soy liguista, pero de siempre. Pero imagínense, lo guió la hormiguita Manuda, casi nada, uno de los mejores jugadores, no solo de la liga, de la historia de este país. ¿Tiene recuerdos ustedes futbolísticos de don Juan José jugando? ¿Tienen recuerdos? Claro, por supuesto, y cuando a mí la gente me habla de grandes jugadores y me dicen cuál es el mejor, la gente se refiere a la gente que vio, vio un Wilmer López extraordinario, pero yo siempre arranco con don Juan José Gámez. Para mí el número 1 realmente era un espectáculo y una gran persona. Definitivamente, un jugador que lo describen, yo no tuve la dicha, la suerte de poder verlo, pero lo describen como algo. Conversé muchas veces con don Javier Rojas, le preguntaba siempre a don Javier, muchas cosas le decía a don Javier, y Juan José Gámez me decía, realmente era un verdadero arquitecto, un tipo adelantado a su época, me decía don Javier Rojas González de don Juan José Gámez. Así es, totalmente. Y en la directiva, en 1999, me llamó mi gran amigo Jorge Hidalgo, que en ese momento estaba en la junta directiva con don Rafael Solís, sí, y me dice, mira, ayúdanos acá,
porque en ese momento Saprissa había quedado campeón en el 98 y en el 99. Era bicampeón, buscaba el tricampeonato, ¿va? El equipo venía de una época buena, había sido campeón en el 96 y en el 97, pero cuando Mario Chacón se dieron una serie de anomalías, salió don Iván Maraz y el equipo se cayó, y entonces me dice, ayúdanos acá para levantar el área de socios y motivar a la gente, y por influencia de don Jorge Hidalgo, que luego fue presidente de la liga y ahora está en la federación, y amigo de infancia, porque fuimos compañeros de colegio en Alajuela, Jorge Hidalgo y yo, así que imagínense la amistad de toda una vida, pues empezamos ahí. Qué maravilla, realmente, porque, bueno, muy especial, me imagino, el llegar después de toda esa pasión de niñez, juventud, de esa cercanía con el equipo y tener después la oportunidad de dirigir, de ser parte de la dirección de los destinos del club. Debe haber sido muy emocionante para usted. No, eso para mí era una gran pasión. Don Rafael Solís me pidió que le ayudara en lo que eran los socios y las filiales, y entonces estuve a cargo de todo lo que eran, no sé si bueno, usted tal vez no se acuerde, pero antes la liga tenía unas 30 y pico filiales, filial en Cotobruz, en Atillo, en Acerrí, sí. en Río Segundo, y entonces los grupos se organizaban y había una especie de reglamento de filiales, y había que levantar los socios que se habían ido, y hacer una fidelidad, y entonces estuvimos ahí trabajando básicamente como vocal en la parte de socios en el año 2000 y al año 2001, que se hizo una muy buena labor junto con un equipo que formamos para lo que era socios y filiales, y ahí arrancamos también en el 2000, algo que fue una de las cosas que tuvo siempre esta junta directiva, y era trabajar con un plan estratégico. Antes no se acostumbraba a eso, habíamos varios que teníamos experiencia en lo que eran planes estratégicos, y entonces hizo un plan estratégico para la liga para los próximos 5 años, de qué es lo que esperábamos, qué queríamos y cómo lograrlo. Y de hecho, parte del éxito mucho es en la planeación y en la forma tan seria como se tomaron los planes estratégicos. Nos fue muy bien, y en el 2002, ya cuando don Rafael Ortiz me pidió que fuera tesorero el primer año, y en el 2003 el mismo don Rafa me dijo que fuera su vicepresidente. Así que recorrí prácticamente todas las áreas y todos los rincones de la junta directiva. Eso sí, trabajaba muchísimo y le dedicaba muchísimas horas. Prácticamente no había un día en que no estuviera. Además que por casualidades fui también, me asignaron vocero durante un tiempo de la liga, y no hablaba mucho como Marco Vázquez, pero sí, por eso no me llamaban tanto, pero sí era el vocero en un momento. Claro, don Federico, ¿dónde se marca el éxito de la presidencia de los Rafas? Estos dos figurones de nuestra institución que tienen ese liderazgo y esa condición de armar grupos muy sólidos, pero desde adentro, ¿qué nos puede contar don Federico? ¿Dónde se genera el éxito de estas gestiones tan brillantes? Don Rafa Ortiz y don Rafa Solís, y los dos eran personas de muchísimo carácter, muy firmes, pero muy correctos, y se rodeaban de gente también muy capaces. Don Rafael Solís tenía una característica que era una persona muy austera, y en la vida yo creo que para lograr grandes metas también se requiere una gran dosis de sacrificio y austeridad, y él creía en eso. No gastar un colón de más que fuera totalmente innecesario, cero lujos, cero cosas que puedan mostrar gastos innecesarios, ¿no? Y desde ahí se formaba todo el personal administrativo, toda la planilla, de una manera muy profesional, y algo muy importante, y es los valores. Pero le voy a decir algo, Jeremy, que tuvo esa junta directiva, que también han tenido las otras, debo decirlo, ¿eh? Y es que todos éramos muy claros que año a año teníamos que dar cuentas a la asamblea de asociados, y eso nunca se perdió la perspectiva. Nosotros presentábamos un presupuesto y sabíamos que un año teníamos que en la asamblea ser muy serios y decir qué se gastó, si se cumplió o no se cumplió, y cuáles eran nuestras metas
teníamos muy claro que las ligas menores eran esenciales, teníamos muy claro la generación de recursos y un presupuesto balanceado, y teníamos muy claro que teníamos que ser campeones, pero siempre pensando que había una asamblea que cada año había que respetar, y en eso todos fuimos totalmente transparentes en las actuaciones, en lo que era la parte financiera, en la parte de contrataciones, con valores y con mucha transparencia, que todavía se mantiene en las juntas directivas de la liga, y todavía hay asambleas, y eso hace que la institución de la liga sea una institución totalmente diferente, incomparable con todas las demás, porque vamos a ponerlo así: usted no sabe lo que pasa en Heredia, en Saprissa o en Cartago, cuáles son los estados financieros, cuáles son sus metas, cuáles son su eficacia, su eficiencia, qué es lo que pretenden, qué no pretenden. Esos son grupos totalmente cerrados. La liga es un grupo totalmente abierto, y siendo abierto hay que ser totalmente transparente en cuanto a los manejos de todas las áreas, y lo que uno prometía en una asamblea al año siguiente daba la cara y lo cumplía. Y en eso yo creo que parte del secreto de ellos dos siempre fue esa claridad de tener que estar rindiendo cuentas y siendo libros abiertos. Nada de doble juegos, o tratar de ver cómo se engañaba la prensa, o tratar de ver cómo se engañaba la asamblea, o cómo se ponían en la junta directiva gente que no estuviese de acuerdo en los puntos, que hubiese mucha discusión. Yo con don Rafa Solís, una persona que le tenía un aprecio, y me duele muchísimo su partida, muy capaz. Claro. Me enfrentaba a él en buena lid. Él tenía mucho carácter, y yo le presentaba mis ideas, y él, a pesar de que era bastante de carácter fuerte, siempre me escuchaba y siempre respondía de una manera muy respetuosa. Creo que ahí está el secreto de un gran líder, y los dos líderes eran así. Sabían discrepar, permitían las ideas diferentes, y siempre de una manera muy democrática se sometía a votación, se votaban los acuerdos, y seguíamos a los siguientes puntos sin rencor y sin mucha política barata que pueda haber. Así que ese profesionalismo, esa seriedad y ese rendimiento de cuentas y esa transparencia, creo que hace una grandísima diferencia. Definitivamente, eso, ese orden, ese cuidado, ese tacto para ese manejo de otras áreas fueron muy firmes, y nunca se descuidó la parte deportiva. Por el contrario, ustedes hicieron debutar muchos jugadores de la casa. Ustedes trajeron los mejores jugadores, porque uno ve, y mire, sin querer exagerar, don Federico y amigos que nos acompañan, para quienes no vivieron esas épocas, esos años, hay muchos videos y les invito a ver ese equipo. Prácticamente que a 2 metros del suelo volaba ese equipo, era extraordinario. Era un equipo que jugaba un fútbol arrollador, pero era un fútbol arrollador. Y se mezclaba todo: jugadores de la casa, jugadores extranjeros de muy alto nivel, los mejores jugadores del campeonato nacional. Alajuelense abordaba con una precisión lo más destacado del mercado local, y hasta donde podía se apoderaba de ese tipo de jugador. ¿Cómo es que pudieron equilibrar, además de esa gran función administrativa de la institución, para alcanzar estándares tan altos a nivel futbolístico? ¿Cómo se hacían las contrataciones? ¿Cómo se trabajaba? Para que la gente conozca, don Federico, pues yo tuve la dicha de conocer mucho de lo que ustedes hacían, pero desde su voz me encantaría que la gente sepa, para que vaya marcando diferencias y ponga la balanza con estos tiempos de vacas flacas que estamos viviendo, y pueda entender cuál debe ser el camino correcto dentro de la institución. Sí, primero, solo se tuvieron dos técnicos en los primeros 4 años, que fue don Guillermo Fariña y don José Luis Pinto. Y eran técnicos también que se ajustaron a lo que quería la junta directiva en ese momento, que eran muy serios, muy trabajadores, muy profesionales. Se contrató gente que muy valiosa, que muy liguista, y que ahora la han rescatado.
nuevamente en Alajuela. Le voy a decir un ejemplo, Enrique Vázquez, que era el que veía a los jugadores de Liga Menor y era el que recomendaba a la junta directiva, y ahí estaba Lalito Chavarría, no sé si se acuerda, Claro, nos ayudó claro. Rodrigo Kenton, nos ayudaba Alfredo Piedra, Rolando Villalobos, gente de la casa que tienen ese feeling de ver cuáles son los jugadores y los muchachos que realmente pueden destacar. Perdón, don Todos, Federico, ¿y quiénes ocupaban la gerencia deportiva en esos dos periodos de nombres? ¿Ah? al principio, los últimos dos lo ocupó Ricardo Chacón, que también es un Imagínese, imagínese. Y entonces, era un grupo, ahí estuvo también, nos ayudó Juan Diego Quesada, pero de todos muy liguistas de corazón, que sabían mucho de fútbol, y que estaban muy involucrados para escoger los mejores jugadores que habían en el país y los mejores talentos que podían salir. Ahí, por ejemplo, en el primer año, el año 2000, no sé si se acuerda, Alejandro El Prisa, ahí fue cuando brilló como delantero, siendo Claro, muy, muy claro. joven. Harold Miranda, también, que era otro delantero. Harold Miranda. Y ahí comenzaron a salir también Cristian Montero, Michael Rodríguez. Nosotros hicimos debutar a Alex Castro. Chinchilla era de las divisiones menores también. Chinchilla también, sí. por supuesto, fue el defensa izquierdo. Y había jóvenes muy buenos. Alex Castro era para mí un jugador extraordinario junto con Chinchilla, pero si usted le pone que era a la par a Luis Marín, a Javier Delgado, en la contención a Luis Diego Arnáez, era gente de muchísimo carácter. Carlos Castro a la derecha, estaba Harold Wallace, se contrató a Mauricio Solís. Por ahí pasó Rolando Fonseca, por ahí. Rolando Fonseca, Steven Bryce, bueno. Eric Scott. Realmente era un equipo, pero era un equipo, le voy a decir que es parte del secreto, usted me lo dice, los directivos, y aquí eso quiero destacar en rojo y en grande, no eran ni seguidores de los jugadores, ni amigos de los jugadores. Ay, mire qué lindo, me encanta que usted lo diga, don Federico, porque lo he dicho muchas veces, aquí lo he dicho muchas veces. Eso era, no había ningún directivo que se endiosara con Steven Bryce, con Rolando Fonseca, con Wilmer López, con Javier Delgado, con Luis Marín, ninguno. Es más, la relación era una relación seria y profesional. No había confianzas que veo ahora en estos momentos. Ustedes no se ponían pantaloncillos cortos, ustedes usaban saco y corbata y ellos tenían que usar los pantaloncillos cortos. Exactamente. Y había una relación de que la junta directiva era la que mandaba y daba las órdenes, y los jugadores y cuerpo técnico seguían las directrices que daba la junta directiva. Y aunque parezca una forma dictatorial de trabajar, es el modelo mundial de los equipos exitosos. Es el modelo que para mí, si usted me dijo, lo rescataría. Ahí no había ningún directivo sonriéndole a ningún jugador, por más estrella que sea. Se le decía, se llamaba siempre a Jorge Luis Pinto Bafariña, y se le decía, ellos hablaban claramente sobre el estado de los jugadores, la junta directiva hablaba y se decía claramente qué era lo que había que hacer, qué no gustaba, qué gustaba, pero sin amiguitis, que comenzó a darse posteriormente, que yo es algo que me cuesta muchísimo entender. Se volvió farandulero el dirigente, se volvió farandulero. Exactamente, se convirtió, yo veo, digamos, no existía, por ejemplo, eso que un jugador llegara y le dijera un chisme a un directivo para que el directivo fuera a la reunión de un directivo y contara un cuento. Eso no existía. No había chismes entre directivos y jugadores como se da y se ha dado, ¿no? Entonces, esa relación que podría decir uno que es distante y fría, es parte para mí del secreto del éxito. Y es que permitía a la directiva tomar decisiones duras, fuertes, como tenía que ser, las que había que hacer, sin estar pensando en si un jugador podía ofenderse, y si se ofendía podía rendir menos el sábado, el domingo o el miércoles que había partido. Y eso lo tenían también muy claro los entrenadores. Además, los entrenadores
eran entrenadores de mucho carácter. Jorge Luis Pinto, yo tuve una relación extraordinaria con Jorge Luis Pinto, pero él sabía cuál era su posición con la junta directiva. La junta directiva daba las órdenes de qué había que hacer o qué no había que hacer, y si había presupuesto para hacer un gasto se hacía, y si no había presupuesto, aunque el entrenador hiciera un berrinche, pues no podía hacer berrinche, se hacía y punto. Y entonces yo creo que esa línea de mando hay que siempre tenerla clara, retomarla, porque si no, se vuelven estructuras muy flexibles que a mi buen entender, tal vez en esta época 2025 y con las nuevas generaciones, la Z y los milenios no se da. Sí. Yo le comento que he sido miembro de junta directiva de varias empresas, pequeñas, medianas y grandes, y a veces cuando yo digo cuáles son las medidas que hay que tomar como director, a veces me contestaron una vez, no, es que aquí no tomamos esas decisiones con los jóvenes, porque los jóvenes se me resienten o ya es diferente, ya no es, la vieja guardia aquí no funciona en las empresas. Entonces uno dice, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo van cambiando esos liderazgos, ¿verdad? No estoy diciendo que para bien y para mal, lo que estoy diciendo es que eran diferentes. Por lo tanto, el nivel de exigencia de la directiva Jorge Luis Pinto era muy grande, y de Jorge Luis Pinto los jugadores era extremadamente grande. Entonces, toda la línea, desde el gerente general, desde el gerente deportivo y todos, era muy exigente y muy serio. El orden jerárquico de una institución, yo lo he mencionado muchas veces, don Federico, de que para mí es fundamental. Incluso no escucha y está atento, sobre todo hoy en día que hay tanta posibilidad de acceder a información, y uno se da cuenta, por ejemplo, ¿cuál es el gran modelo a nivel mundial? Real Madrid, es el equipo que todo el mundo vuelve a ver. ¿Y qué sucede en el Real Madrid? Usted sabe, los jugadores del Real Madrid, 1 o 2 veces al año, ven al presidente del Real Madrid. Sí, claro. 1 o 2 veces al año. Y no solo lo ven, lo contactan, se contactan, prácticamente que es totalmente ajeno. Hay una situación que creo que se ha confundido y en la liga me da la impresión de que ha sido uno de los grandes pecados, que es el hecho de darle un papel más allá de lo que le corresponde al jugador. Yo siempre digo, sin afán de que se me ofendan los jugadores, y es así, el jugador es un empleado de la institución, el jugador se debe a la institución, el aficionado está en su derecho porque es un aficionado, porque eso es un aficionado, un fanático. El aficionado está en su derecho de verlos, a mí, si quiere idolatrar, si quiere exagerar, pero dentro del club, el jugador no se puede sentir más importante que la institución. Y a mi parecer, en el último tiempo hay mucho jugador que ha pasado creyendo que es más que la institución, y el gran pecado es que esto se permita desde adentro, don Federico. Me parece que usted está dando el clavo. Yo siempre lo he dicho y lo he repetido. Yo soy un fanático de la liga. Yo tengo una gran pasión. Yo muero por ese equipo, pero por el equipo, no por los jugadores que están ahora, no los jugadores que estuvieron en el 2000, no por los que estuvieron en 1970, porque todos esos son pasajeros. Todos los entrenadores pasan, todos los jugadores pasan, todos los dirigentes pasan. La institución, eso es lo que hay que ser fanático. Y cuando usted debe mantener siempre ese norte de que es la institución la que debe mantenerse. Y no solo con los jugadores. Me parece que ha faltado tacto. Indiscutiblemente hemos visto pasar técnicos que han perdido 2, 3 campeonatos. Carevic, por ejemplo, que se sostuvo y de forma inexplicable. Y entonces me vuelvo a la época de ustedes. Tuvieron 2 bicampeones, campeón de CONCACAF uno, el otro subcampeón subcampeón de CONCACAF, otro campeón centroamericano, y los despidieron. Oiga, los despidieron con el éxito en la mano. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿a dónde estaba la varita de la exigencia en ese entonces? Y vemos a una liga que renovaba y renovaba jugadores que eran recurrentes con el fracaso, técnicos recurrentes con el fracaso, y uno se explica qué pasó con las raíces de este club, qué pasó, se violentó la historia del club. ¿A dónde está la explicación de que un equipo como la liga, extraordinario, de grandes faenas nacionales e internacionales,
de 23 títulos nos dé uno a nivel local. Claro, hemos sido campeones de Centroamérica y yo nunca voy a desmeritar eso, por el contrario, siempre lo he dicho, creo que los torneos internacionales están por encima de cualquier torneo local en cualquier parte del mundo. Solo acá hay alguna prensa que lo ha tergiversado, pero eso no justifica que usted revierta y para su casa termine dando la peor versión y se aleje de la historia rica del club. Desde afuera usted se explica esto, don Federico, estas decisiones recurrentes que nos hacen volver al hueco del fracaso una y otra vez. Sí, primero yo estoy muy orgulloso de la institución y siempre hablo positivo de muchas cosas positivas que se han hecho. Y yo, para mí la institución de la liga es por mucho la mejor comparada con la de Saprissa, la de Heredia y la de Cartago, pero por mucho. Y usted ve las ligas menores y usted ve el último año las 7 divisiones de liga menor fueron campeones. Estamos hablando de prospectos 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21. Estamos hablando de fútbol femenino, estamos hablando de los campeonatos. Sin embargo, o sea, reconozco eso y campeonato centroamericano, la Copa, la Recopa, todo está muy bien. Llegamos a las finales, hicimos la mayor cantidad de puntos este año y si nos vamos a los años anteriores, pues ha sido muy exitoso. Pero le voy a comentar una anécdota que a mí me sorprendió ahora que la liga viajó a Centroamérica y una delegación de 39 personas, 22 jugadores y 17 personas. Vea, yo fui delegado en Centroamérica. Cuando ganamos la UNCAF, en el 2002 fuimos a una cuadrangular antes, Honduras, yo fui delegado, y ahí jugamos la cuadrangular contra el Motagua, el Maratón, y un equipo, el Árabe Unido, creo que era de Panamá. Y ganamos el primer lugar, luego en la cuadrangular final fue en Costa Rica, se ganó invicta, y creo que con 13 goles a favor, 0 en contra, fue algo fue aquella UNCAF donde Izaguirre brilló, creo que fue nombrado el mejor jugador. No, espectacular. Fue espectacular. brillante. Cuando fuimos a Honduras, le voy a contar, éramos una delegación de 25 personas. La UNCAF pagaba por 18 jugadores, llevábamos 2 más, 20, iba el doctor, don Alfredo Gómez, iba un utilero, iba Jorge Luis Pinto, y se llevó a su asistente Santiago, iba yo, el único delegado, el único administrativo, siendo de honores y teniendo mi trabajo y mis obligaciones, éramos 25. Y ganábamos en la UNCAF, quedamos en primer lugar en esa cuadrangular. Que es lo mismo que la Copa Centroamericana, la UNCAF, es exactamente. Y yo me encargaba de los pasaportes en el aeropuerto y me encargaba del hotel y del bus. En aquella ocasión, Víctor Reyes Mingo no viajó, pero me tenía todo muy bien coordinado. Víctor Reyes es una persona extraordinaria, ¿verdad? Pero yo como delegado iba, un solo doctor, un solo utilero, un entrenador y su asistente que hacía de preparador físico y asistente. Ahora viajan 17 personas. No está mal, pero me parece que es un exceso para visitar un país centroamericano. Si usted va a El Salvador, llevar 17 personas para un soporte de 20 jugadores, 22 jugadores, me parece que hay un abuso. Y el problema del abuso no es el abuso, es que cuando usted vive en la abundancia, comienza a cometer ciertos errores de interpretación. Y muchísima gente administrativa, bien, para un partido de El Salvador, no voy a criticar porque no estoy ahí, pero iban 2 doctores, según vi la lista, ustedes la deben saber mucho mejor, ¿verdad? Pero 2 administrativos, 2 doctores, el gerente deportivo, iba Víctor Reyes, iba una nutricionista para un país centroamericano. Antes se viajaba con recursos muy limitados y éramos muy austeros, no porque no se pudiera gastar más o menos, sino porque esa era una forma de vida que teníamos. Ahora viajan 39. Me parece que cuando hay excesos, se comienza a perder un poquito la mística. Usted me decía que si vale la pena que los directores ganen o no ganen.
le voy a decir, yo no ganaba un 5, sacaba 2, 3 días para ir a Honduras, 4 días para ir a Honduras, incluyendo sábado y domingo, pagaba yo lo que tenía que pagar, algo me pagaban, ¿verdad? Pero no recibía un 5. Y ahora van gente que son gerentes generales, gerentes deportivos, y un montón de gente que va, prácticamente creo que todos van casi que pagados, ¿verdad? Y que no tienen el por qué ir. Y para mí no tienen el por qué ir, tal vez 25 en nuestra época, que eran la cifra que teníamos, y el presupuesto que se hacía para 25, tal vez se pueda ajustar a 26, 27, 28, pero a mí me parece 39, y no es que estoy criticando, pero me parece que si usted hace un viaje muy largo, tal vez pueda que justifique, pero un viaje muy corto, que fue los viajes que se hacían a Guatemala, Honduras, para la Copa Centroamericana, una delegación tan grande, me parece innecesario. ¿Y qué es lo que quiero decir? Porque lo que abunda no daña, dicen. Pues para mí, esa abundancia sí daña. Porque 17 personas le meten ruido a todo el resto de la organización, a todos los que están ahí. Y cuesta más controlarla. Y cuesta más saber cuáles son las jerarquías y cómo se maneja eso. Y a mí me parece, ya proyectando un poquito la institución, es una institución que tiene muchísimo personal, lo cual está muy bien, muchísimo personal, pero que probablemente habría que revisar bien, haya mucha gente que se haya quedado un poco pasiva y no esté dando un gran esfuerzo. No vamos a hacer el extremo que hace Heredia, que el presidente es el gerente general, y es el gerente financiero, y es el entrenador, y es el que está en la federación, y es el encargado del estadio. Eso ya claro, es otro extremo. Ese, claro. Pero aquí estamos ante una gran cantidad de gente que la pregunta es, ¿realmente cada persona está dando su mejor esfuerzo y es lo suficientemente eficiente? ¿O realmente tanta gente nos pone en una zona de confort y todos comiendo en el comedor del CAR, frutas y almuerzo y cena y merienda y otra vez café, 50 personas? ¿Será necesario? Yo no sé desde qué punto tanta gente pueda realmente hacer algo más eficiente. Si lo hacen más eficiente y se prueba que es más eficiente, pues perfecto. Pero me da la impresión que hace falta tal vez un poquito de más austeridad y más mano dura en esa línea. Yo siempre lo he contado aquí, que sigo mucho el fútbol argentino, pero también el periodismo argentino, que me gusta muchísimo, su línea, su forma, y conociendo la intimidad del fútbol argentino en los equipos grandes, y me imagino, bueno, incluso hay otros equipos donde he visto algunos casos, pero los sectores están muy marcados y bien divididos, don Federico, porque resulta, por ejemplo, que un jugador de liga menor no tiene acceso a ciertas áreas hasta que vaya cumpliendo ciertos objetivos. Ojo, a transitar o a ocupar ciertos espacios dentro del predio del equipo hasta que vaya generando los pasos, y en algún momento puede ir a entrenar, pero eso no quiere decir ni siquiera que puede cambiarse en el mismo camerino de los jugadores de la primera división, ¿verdad? Entonces se van marcando situaciones de respeto. Vea usted cómo manejan el tema de la identidad y demás, que un día de estos conocen, ahora mucho más que está Keylor, la gente conoce más el tema del clásico rosarino, Newell's Old Boys, Rosario Central. Unos muchachitos de Liga Menor de Rosario Central, de Newell's Old Boys, se tomaron una foto con Malcorra, que es jugador de Rosario Central. Los separaron de las divisiones menores por tomarse una foto con un referente del equipo rival, del clásico rival. Y digo yo, bueno, todas estas cosas, y usted menciona temas que, vamos a ver, van de cierta forma relacionados, porque como que es tierra de nadie, o sea, todo el mundo se mezcla con todo el mundo, pareciera que hay un libre tránsito, que no se marcan bien las jerarquías. A mí me hablan de ciertos nombres de la casa, pero yo me pongo a pensar qué influencia real están teniendo los nombres de la casa que se mencionan. Al final nos venden una idea de que se trae, por ejemplo, a don Raúl Pinto para reforzar la parte deportiva. Don Raúl Pinto mencionó en todos los medios que tenía un candidato para la gerencia deportiva. La liga ha fracasado con gerentes españoles en el último tiempo, y hoy de la nada nos traen un gerente mexicano que
a como le puede ir bien, le puede ir mal, pero no va a dejar de tener un proceso de acoplamiento, de conocer, de empaparse, de entender el significado para que no pase lo que sucedió con Santa María, que se dejó de decir. Me tomó un año entender lo importante que era la 31 para la liga. Eso dijo en una declaración Javier Santamaría. Entonces, está desmarcado las zonas en la institución. Parece que es tierra de nadie. Usted lo percibe así también. Siente tanta angustia como la que estamos percibiendo muchos alrededor. Y más allá de buenas cosas, que siempre, como usted lo dijo, y perdone que me extienda porque es importante marcar esto, está claro que el equipo tiene una salud financiera importante, que tiene infraestructura valiosa, que tiene unas maravillosas ligas menores, que seguramente ustedes con esas ligas menores hubieran ganado 10 campeonatos seguidos, ¿verdad? Seguramente, con esas facilidades y esto, pero no. Entonces, hay mucha preocupación y yo creo que usted la palpa y la olfatea desde cualquier lado, mi estimado don Federico. Veamos, tal vez en la época nuestra éramos muy extremistas y no se vería bien lo que hacíamos antes ahora. Pero antes todos los que trabajaban en la institución eran liguistas y muy liguistas. Y no llegaba ningún sapricista o herediano. Y había gente que decía, pero es que eso me parece un poco arcaico. Todos los que estábamos ahí, en la junta directiva, los jugadores, todos eran liguistas. Se prohibía hablar del rival o que fueran aficionados al rival, a Heredia o a Saprissa. Era una institución liguista 100%. Yo tengo una anécdota de un muy buen amigo que me dijo, mira, puedes contratar a mi hijo para una labor ahí de informática. Y entonces se entrevistó y yo lo entrevisté, el papá era muy, muy liguista y se le contrató. Muy bueno el muchacho en la labor que hizo, pero luego me enteré que era herediano y me dijo que era liguista porque si era, y él decía que él era herediano, no le iban a contratar, y el papá le dijo que yo era un poco así, que si le decía herediano se acababa la cosa. Pero así era el nivel, todos éramos muy liguistas. Ahora se permite, y nadie, ni inclusive el único que se le permitió una vez decir que era sapricista era Rolando Fonseca. Me acuerdo una vez, y aquí como anécdota, que se contrató a Mambo Núñez, y Mambo dijo una vez en una entrevista, es que yo soy sapricista, y se le llamó, y se le dijo, en su vida vuelva a decir que usted es sapricista, estando en la liga. Así es como se manejaba. Sí, y vea que ahora es herediano, o sea, se vistió, se ha vestido de ropajes de todo lado. Sí, porque no lo quieren en Saprissa, entonces tuvo que ponerse el traje de que es herediano. Sí, yo creo que uno debe nutrirse de heredianos y sapricistas, y eso no está mal del todo. Sin embargo, el espíritu que se vivía en la época nuestra, 2000, era que todos éramos liguistas. Y todos teníamos la pasión de la liga. Y cuando perdía la liga, desde el que estaba en mantenimiento, el que limpiaba, el recogía, todos sufrían porque todos estábamos ahí, porque todos éramos liguistas. Ahora no se da eso. ¿Y qué significa eso? Jeremy, le voy a decir identidad. Identidad. Todos eran liguistas y no se permitía una derrota. Le voy a comentar. Nosotros con ese equipo fuimos al Saprissa, no sé si usted se acuerda, 5 veces seguidas, ganando las 5 veces. Por favor, claro, fue una época de dominio absoluto. Dominio, y yo tuve la dicha que las 5 veces yo fui el delegado del viaje. Así que yo viví las 5 idas en el cual el equipo era de muchísimo carácter. Y déjeme agregar algo más que sé yo, porque estuve muy cercano con ustedes y sabía que había ya una cuestión de unánime. Con Federico no se pierde, entonces es el delegado, ¿sí o no, don Federico? O sea, así. Era el aguizote. Así, yo hacía bromas porque yo dije, siempre ganábamos con Fariña, con Pinto. Una vez fuimos con don Rodrigo Kenton en una transición que tuvimos ahí antes de Pinto, y
Pero el equipo iba con un carácter y una jerarquía que... Y no era que se metía atrás y ganaba con un golcito ocasional de contragolpe, no, era un equipo que iba a jugar. A jugar, iba con la convicción desde que salía que ganábamos. Pero eso, había un liguismo general. Yo creo que debemos rescatar mucho más la identidad liguista. Estamos en una guerra bien entendida con gente de Heredia y Saprissa. Nosotros hay que ser siempre, pues eso es deporte, es fútbol, ¿verdad? Pero sí esa pasión, llevarlo a todos los niveles, desde la escuela de fútbol hasta el prospecto de 12 años, hasta el equipo de veteranos de la liga, si hubiese. Todos con un gran arraigo liguista, con un gran fanatismo, ¿va? Porque eso, Jerry, me va creando una energía positiva, un ambiente que cuando uno se montaba en el bus de la liga para ir a Saprissa, el ambiente era vamos a ganar. Y porque todos, no se permitía otro pensamiento, era una energía. Esa energía es la que debemos recuperar, pero se recupera con esa identidad. Vamos a ganar porque somos la liga, y como somos la liga, vamos a ganar. Y yo todavía creo que con las condiciones que tiene la liga y con Oscar Ramírez y con una serie de ajustes que se han hecho, vamos a ganar muchos títulos. Le voy a decir un error que es un horror, pero que cometieron. En el ABC del fútbol, y eso lo hicimos nosotros en aquella época, había que tener 25 jugadores de primera línea. ¿Por qué? En aquella época los jueves, me acuerdo, se hacía el colectivo entre los titulares y los que iban a ser titulares el domingo y los suplentes. Pero los 11 suplentes eran tan buenos como los titulares y el partido era un partido de altísima intensidad. Eso es parte de un secreto para llegar el sábado domingo a jugar al más alto nivel. Si usted se acuerda, Jeremy, de los últimos casi que 10 años, hemos tenido una planilla relativamente corta por una política de la presidencia, y teníamos 15, 16 jugadores buenos, lo uníamos con gente con poca experiencia, pero no formábamos una planilla competitiva de 25 jugadores. Y yo creo que ahí vamos a darle cierto mérito a Guimaraes, que el semestre pasado dijo, no, este equipo necesita 24 o 25 jugadores. Yo siempre lo había dicho. Sé que había cuestiones presupuestarias que impedían tener 24 o 25 jugadores de nivel, pero efectivamente usted necesita 24 o 25, y si usted ve la planilla actual, hasta ahora, se están teniendo 25 jugadores de buen nivel, o sea, 2 jugadores por puestos, con jugadores jóvenes, pero se ve, en este momento, no se han hecho los préstamos, pero hay 27, 28 jugadores, vienen a Copa Centroamericana, y eso es parte de lo que siempre había que tener, que no se había ido, claro. Y se había preferido fichajes bomba, pero al final, 2, 3 fichajes bomba hacía que solo hubiese 15, 16 jugadores de primer nivel y se rellenaban con 8 o 9. Y esos fichajes bomba se llegaban a agotar a lo largo de este campeonato tan largo. Se necesitan 25 jugadores. Si usted se fija, Jeremy, el equipo herediano siempre ha tenido, es más, ahora tiene 22 jugadores, pero en un tiempo tuvo 30, 35 jugadores. ¿Cómo los pagaba? Ya eso es un tema que es de otro programa, ¿no? Otro misterio, porque según un estudio de la Nación este año, el mes pasado, creo que Sporting paga más de planilla que el equipo herediano, ¿no? Bueno, sí. Son otros misterios. ¿Y sabe cuál otro misterio tengo yo por ahí que no comprendo, don Federico, y tal vez usted con más experiencia, no sé si lo comprende también, que es ver la facilidad con que le quitan jugadores a otros equipos? Ni se ve un pequeño debate de páguenme tanto, no, de la noche a la mañana hay 2 o 3 equipos que los agarran y con una facilidad se los traen, y no se escucha nada de una negociación, de un trámite habitual que hay cuando usted le quiere quitar a un jugador a un equipo. No, hasta el gerente se han traído y se acomodan y vienen y van, y uno dice, bueno, qué cosa más curiosa esta, diría un amigo. No, es más, si usted ve José Guillermo Ortiz cuando pasa de la Juela Heredia, tengo entendido, y eso yo no hice la nación, yo no estaba ahí, pero de buena fuente,
la liga le ofreció 2,5 millones y él se fue para Heredia y le reporta un salario de 1 millón. Igual me dicen que Yeltsin Tejeda le ofrecieron a Saprissa unos 3 millones y se va a Heredia por 1 millón. Jugadores de México que ganan miles y miles de dólares que se vienen aquí con un salario de $2,000. Qué curioso eso, ¿verdad? Entonces, es el primer caso de una persona que se va por menos salario. Eso no existe en el mundo. Todos se van por menos salario. Yo creo que si yo fuera herediano, viviría con una angustia permanente, porque la planilla de la caja de la Liga y Saprissa es 7 veces superior a la de Heredia, y el valor de la planilla de Heredia, según los entendidos del fútbol, es superior a la de la Liga y Saprissa. Sí. Entonces, es un misterio y se llama Jafet Soto el proyecto, que cuando a Jafet le preguntaron eso, dijo, es que vienen al proyecto de Heredia que los seduce. Yo no sé, yo voy a ser un poco irónico, pero una cancha, seguro le seduce la cancha sintética de Santa Bárbara y los 2,000 aficionados que llegan ahí, pero entonces se vienen desde fuera del país, desde México, desde Honduras. Pero eso es otro tema. Lo que sí quiero, y es un tema que ya las autoridades deberían enfocarse, pero si no lo hacen ya no es problema de nosotros, pero sí, Heredia siempre ha tenido 30 jugadores, lo cual le permite, y todos de muy buen nivel, lo cual le permite llegar al final con jugadores más descansados y si hay lesionados o hay expulsados, enfrentarlos mejor y tener más competitividad dentro de su planilla. Eso no se veía en Alajuela, ya se corrigió. Pero perdón, don Federico, usted dice algo muy importante y me obliga a interrumpirlo para agregarle algo que yo no acepto de la liga. No puedo aceptar que la liga, y podría yo hacer una lista cuidadosamente, podrían dar entre los 20 y los 22 futbolistas en los últimos 7 años que han pasado por la institución que nunca debieron haber llegado. Una cosa es tener un presupuesto en el que usted se ajuste a ciertas regulaciones para cuidarlo y tener X cantidad de jugadores top económicamente hablando, y otra cosa es que los jugadores que no están dentro de ese top, además de que no están en el top económico, tampoco están en el top futbolístico. Yo he dicho, han habido alrededor de 20 jugadores en estos 8 años que yo les pongo la camiseta de Sporting, la de Liberia, la de Santos, la de Guadalupe, la del que quiera, y no hay diferencia. La liga que ustedes tuvieron probablemente tuvo jugadores top económicamente, otros que ganaban menos, y así en sus segmentos, diferentes segmentos, pero todos eran jugadores de buena, o mayoritariamente, porque todas las dirigencias, por más buenas que hayan sido, han topado con jugadores que han sido un fiasco, que no pegaron, que no encajaron, que no dieron la talla. Pero bueno, yo en el tiempo de ustedes, por ejemplo, podría encontrar 1, 2 o 3 casos. Mayoritariamente el equipo estaba permeado por jugadores de calidad, brillantes, algunos muy destacados y otros muy rendidores que equilibraban las situaciones como la que usted menciona. Pero ¿no le llama la atención eso? La selección de futbolistas ha sido muy mala en el último tiempo para el club. Le voy a decir, yo no sé cuánta pelota, como dicen, le dan a Quique Vázquez, a Roberto Cibaja y a Javier Delgado, pero yo me atrevería a decir que esos 3 hubiesen hecho mejor selección que cualquiera de los gerentes scouting y toda la gente que han estado llegando ahí a escoger jugadores. Me parece que perdimos ese feeling, y a mí, por ejemplo, yo es que tengo muy buen concepto de Quique Vázquez, me dolió mucho cuando lo sacaron, y tengo entendido que ahora lo acaban de volver a meter hace unos años, porque tiene un ojo clínico, pero si usted trae tal vez, como dice usted, a un mexicano, y tal vez Carlos Vega, que es el nuevo gerente deportivo, habla con Quique y diga, me parece una persona que no funciona y lo vota otra vez, se van, pero información valiosísima. Por eso es que, y ahí lo apoyo, don Jeremy, porque traer en este momento a un gerente mexicano como don Carlos Vega, que tal vez tenga todas las artes de Estado, es meterle ruido en un momento en el cual está don Oscar Ramírez, con Javier Delgado, con Luis Roberto, con Quique,
formando un equipo, gente muy capaz, y ahora le van a poner arriba a una persona que no conoce y que probablemente vaya a querer imponer una serie de condiciones sin el tener el conocimiento de lo que es el liguismo como lo tienen ellos. Y ahí es donde tal vez podamos encontrar otra vez otra pata de banco. Definitivamente, incluso quiero desmentir públicamente porque alguien, alguien está esparciendo una voz que es falso, de que se le ofreció a don Javier Delgado el puesto y que él lo rechazó, y eso es falso, es totalmente falso, y lo podemos garantizar desde acá. Pero en relación a esto, la labor, porque hoy me venden, don Federico, hoy me venden que el gerente deportivo tiene que tener un montononón de cosas que pueden ser importantes, pero que resulta que históricamente es la primera vez que yo escucho tanta cosa. Sé que el gerente deportivo es un tipo que tiene que saber bastante de fútbol, que debe de generar un debate constante con el técnico, saludable, no es que se pelean, pero van a entrar en un debate saludable para el equipo, que va a tener el ojo y los contactos para buscar a nivel local y a nivel internacional jugadores del perfil, que si la liga tiene un proyecto real, tiene un perfil definido del jugador que requiere para su modelo de juego, y bueno, enfocarse también en otras áreas, pero fundamentalmente esa parte deportiva. Recuerdo que en los tiempos de ustedes, incluso, si no me equivoco, era los martes, en una sesión donde se reunían cada 15 días con el técnico, el gerente deportivo, y había un debate, ¿o es mentira, don Federico? Así es. Y es que es una estructura muy, muy plana. Y yo participaba y hacía preguntas, y es que vuelvo al punto anterior de una delegación de 39 personas. Un gerente deportivo que va a un viaje a Nicaragua y lleva 39 personas, ahora que van a ir al Managua, se va a estar más dedicado en atender a la nutricionista, en atender al de videos, en atender al asistente médico o al utilero 4 que le duele la cabeza o le pasa otra cosa. Antes, en grupos pequeños, prácticamente todos hablábamos de fútbol, ¿verdad? Y a la hora de almuerzo y desayuno, en las concentraciones que habían ahí fuera del país, estaban, la parte administrativa éramos 5 y todos hablando de fútbol. Pero yo no me imagino una mesa con 17 administrativos. O sea, más grande que la del equipo. Eso es parte de la complicación, y por eso es que ahora se contrata un gerente deportivo y dice que el gerente deportivo, y yo lo escuché o lo leí, que decía que debe saber de nutrición, porque iba a relacionarse con una nutricionista, y que debe saber de esto y de lo otro y lo otro. Hemos hecho una estructura tan compleja que ahora que el gerente deportivo pues, tal vez le dedique a la primera división un 10% del tiempo, cuando debería dedicarle un 80% del tiempo. Y entonces ahí es donde comenzamos a enredarnos si tenemos una burocracia, tenemos una mayor cantidad de gente metiendo ruido, ¿no? Sí, definitivamente. Uno se queda realmente extrañado porque yo siento que, y esto lo digo a título personal, no quiero involucrar a don Federico en una crítica de este servidor. Yo siento que nos ha engañado el discurso de don Joseph previo a las elecciones. Y entiendo de que se vendió o se disfrazó, incluso me parece que se mal utilizó, no sé si adrede, no sé si inocentemente, hasta el CAR en medio de las elecciones, y esto me parece que confundió a mucha gente, le incluyó miedo al aficionado liguista pensar que podía pasar. Pero también es una cosa importante de mencionar, don Federico, usted dentro de la institución y entendiendo la salud financiera que tiene el club, hay gente que quiere vender la mentira de que la liga depende de la plata de don Joseph, y no es así. No, eso no es cierto. Yo creo que, primero yo le tengo un gran aprecio a don Joseph, me parece un empresario exitoso, me parece bien que siga 2 años más, me parece que estos 2 años soy optimista y creo que puede ganar 4 títulos, voy hacia eso, pero evidentemente don Joseph no pone plata. Una cosa es el CAR y otra cosa es la institución de la liga. La liga el año pasado recibió ingresos de 8.000 millones de colones, y eso no tiene que ver nada con plata que puso Joseph o que financió en lo más mínimo. Si algo tiene la liga es la transparencia, en el sentido de que se sabe de dónde vienen todos los dineros.
hay un fiscal que es un fiscal financiero, se hace una auditoría externa y se ven los ingresos que tienen. Y esos 8.000 millones que entró, lo que puso Joseph fue cero. Puso mucho tiempo y puso su experiencia muy bien, pero es cero. Ya han pasado y no se depende financieramente de don Joseph. Sí se tiene el CAR, que es otro elemento, pero no se depende de él. En eso debo ser totalmente claros. Yo creo que don Joseph es un liguista que cada vez se vuelve más fanático de la liga, lo cual me parece muy bien. Y yo creo que había que darle la oportunidad para que en estos próximos 2 años se vaya con una buena cantidad de títulos y con la puerta grande, porque él es una persona muy entregada, de un gran corazón, una buena persona, un buen más que la oportunidad, tiene la obligación de hacerlo, ¿verdad? Porque en este momento tiene una deuda, él tiene una deuda con el liguismo. Fundamentada, no sé, yo no lo, más, no he conversado nunca con él, más que intercambiar algunos mensajes, que por cierto, sigue sin aceptarme la invitación a venir a este programa, don Joseph, y espero que algún día lo haga, y que sean un poquito más equitativos con la participación de los programas. No solo existen 2 canales o un medio en este país, habemos otros que hacemos comunicación y que creo que merecemos ese respeto de recibir una oportunidad. Pero más allá de esto, don Federico, no sé, le hace falta, usted percibe como que si esto es falta de conocimiento en el campo deportivo, si esto será una cuestión de una cabezonada, yo quiero hacer esto a esta forma y punto, ¿verdad? Porque, bueno, yo dejé un comentario hoy temprano en el que dije, bueno, hay un refrán que dice, usted no puede mejorar si sigue haciendo las cosas de la misma manera. Así es. Pero yo espero que a Vela le vaya bien, que haga una gerencia deportiva extraordinaria, que la liga gane 4 campeonatos invictos si puede, y bueno, y que sea un equipo extraordinario. Pero yo lamentablemente también tengo el lado de la sensatez, y eso me hace creer de que estamos yendo por los mismos caminos de los últimos años, y esto no es saludable. Sí, yo creo que la contratación de Carlos Vela es inoportuna por el tiempo en el que se está dando, y si hubiéramos sido campeones y llevamos 2 campeonatos seguidos, tal vez una intervención de alguien externo más profesional puede que nos ayude, pero en este momento en el cual Oscar Ramírez está armando su equipo con Sarvas, que lo está con Guardia Alfaro, que tiene una buena relación con Javier, que se está asesorando bien con Roberto Cibaja, me parece que ese equipo había que dejarlo trabajar con más autonomía y más independencia, y los logros hubieran sido más fáciles. Sí podría interpretarse como una especie de cabezonada, tratar de meter a un extranjero que pueda meter un ruido y que pueda ocasionar algún tipo de problema, que generalmente eso sucede, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Sí, ahí le doy su punto a favor, don Jeremy, pero ojalá que no. A mí me importa la institución, con todo respeto a mí, con todo respeto por todos los personajes. A mí no me interesa el señor Vela, no me interesa don Joseph, con todo respeto lo digo, me interesa Liga Deportiva Alajuelense y nada más. Solo eso. Exactamente. Yo creo que sí, estamos cerca. Soy optimista por varias razones. Una, la plantilla por primera vez es una plantilla más amplia. Nos tomó muchos años tomar esa decisión me parece que fue un error. Es una plantilla amplia, 1. 2, tenemos a un Oscar Ramírez que es muy trabajador, muy táctico, y que para enfrentar partidos emocionales, que es lo que se requiere en las etapas finales, nos va a ayudar, y está formando ya su equipo con sus jugadores. Entonces, eso me permite ser optimista. Veo que hay jugadores también en la sub-21, el haitiano y el colombiano, que son delanteros, yo creo que se podría incorporar. Hay una buena camada, yo creo que hay unos 30 jugadores del equipo que realmente podemos hacerle frente a la Copa Centroamericana, al torneo de Copa y el campeonato, y no como antes que lo enfrentábamos con 15, 16 jugadores, y había un poco de jóvenes que todavía no habían explotado, que era un poco relleno, ¿no? Me parece que ahí sí seríamos equivocado el camino,
y que nos costó aprender, pero ya aprendimos y eso nos da, aparte de que financieramente estamos bastante bien, hay un flujo efectivo que según los estados financieros supera los 700 millones de colones, Sarames está financieramente bien, sí me parece que hay un poquito de burocracia, pero eso ya es algo que ellos deben evaluar, ¿verdad? Y trabajar mejor en eso. ¿Cómo se sentiría usted si lo llaman, como dicen, mire, don Federico Chacón, un dirigente exitoso deportivo, va a reforzarnos porque tiene mucha experiencia y a la primera no le avalan su sugerencia? Creo que eso le pasó a don Raúl Pinto, ya. En la primera lo poncharon y lo sacaron de line off, ¿eh? Sí. Habría que ver porque las juntas directivas son de 10 personas, se vota. No sé si don Joseph pues tiene la influencia de que siempre taca todos los votos, ¿verdad? Tal vez Raúl está entrando, pero él sí tiene su liderazgo, ¿verdad? Y yo creo que con razones él está en capacidad de crear un convencimiento de los demás miembros, que me parece que son gente profesional, para comenzar a poner un poco el estilo de Raúl, que es un estilo muy al estilo, más al estilo nuestro, muy liguista, y ojalá puedan trabajar los dos bien. En los últimos minutos, ya para agradecerle a don Federico que ha tenido la gentileza de separar en su apretada agenda este tiempo para compartir un montón de comentarios por acá, un montón de gente participando y sobre todo escuchando con atención la experiencia de uno de nuestros dirigentes más exitosos en la historia de la liga. ¿Queda alguna anécdota por ahí bonita de algún tipo de contratación, de esos movimientos? Porque ustedes supieron sacudir el mercado de verdad, sin ninguna bomba, con realidades, con situaciones impactantes y marcar historia, con equipazos que quedaron grabados en la retina de todos los que amamos a este club. ¿Recuerda alguna anécdota en particular que se viviera a lo interno y que ya hoy, a esta altura, se puede contar con tranquilidad? Sí, hay varias anécdotas siempre interesantes. La contratación de Rolando Fonseca, no sé si usted se acuerda, él jugaba para Comunicaciones. Sí, correcto. De Guatemala, y yo era el tesorero en ese momento. Don Rafael Ortiz se fue y logró sacar una negociación, logró contratar a Rolando, que se jale de Comunicaciones, para que viniera a la liga por 5 años. Cuando don Rafa Ortiz llega al aeropuerto y le pregunta por cuánto tiempo lo contrató, él dijo forever, para siempre, ¿verdad? Forever, y él quiso decir los 5 años. Y entonces me llama y me dice: Federico, hay que transferir hoy $100,000 a Comunicaciones. Y entonces yo le dije: Rafa, no tenemos la plata, no tenemos en el flujo de caja los $100,000 ya en este momento. Al final logramos reunir los $100,000 para mandárselos a Comunicaciones para la compra de Rolando Fonseca, que fue todo un evento, porque Rolando Fonseca es un jugador, era un jugador realmente extraordinario, ¿verdad? Y en aquel momento, no sé si se acuerda, que Comunicaciones pagaba muy buenos salarios, pero... Y además era prácticamente dueño, lo tenía amarrado a Rolando, ¿verdad? Por una serie de temas personales de Rolando, prácticamente que ustedes lo rescatan para que pueda encontrar otra vez esa salida de Comunicaciones y bueno, de qué manera viene a dar campeonatos, goles, clásicos, de todo, vino a ganar Rolando Fonseca con la liga. Sí, y Rafa Ortiz es un negociador extraordinario. Cuando él se fue a Guatemala a negociar, realmente él fue con esa convicción, pero no sabíamos que iba a regresar con un contrato de 5 años y nos generó un estrés ahí en la parte financiera. No es que no se tenían los recursos, sí se tenían, ¿verdad? Pero la transferencia había que hacerla el mismo día. Generalmente usted no tiene $100,000 esperando en ese mismo momento. Son anécdotas. ¿Cómo se mueve una situación de esas, ahora que ya ha pasado el tiempo? ¿Cómo se mueve una situación de esas para poder, en ese caso particular, qué procedió? ¿Cómo se hizo para reunir el dinero y poder generar la negociación? No, en ese momento teníamos como unos patrocinadores y tenemos como socio Coca-Cola. Entonces, lo que hace uno es pedirle a los patrocinadores que adelanten un dinero
o cómo está el flujo de caja, ¿va? Y entonces se reunió ese dinero. Básicamente en ese momento fue un aporte de Coca-Cola que se hizo para poder hacer el pago. Qué Siempre, increíble. y como digo, en esto de en la liga éramos, y siguen siendo, eso sí, muy transparentes lo que son los manejos financieros. Y don Federico, yo sé que ustedes marcaban la cancha y tenían muy claro la posición de cada uno, pero en algún momento les tocó golpear la puerta del camerino, tratar algún tema con los jugadores, marcar algún punto, no sé si desde lo deportivo, desde algún otro, de alguna otra índole, si de disciplina, si de, no sé, algo les tocó bajar en la oficina al camerino. Sí, hay en esto, don Rafael Solís y don Rafa Ortiz eran de mucho carácter, muy severos, ¿verdad? Y cuando ellos tenían un partido y veían que habían cosas que no habían estado bien, ellos mismos entraban y de frente las decían, sin tapujos, ¿verdad? Y yo creo que en eso había un respeto total y absoluto por parte de todos los jugadores, ¿verdad? Cuando entraba el presidente y decía lo que para él no le gustaba o que no estaba viendo que había el esfuerzo necesario o no se estaba recompensando. Y yo creo que es importante que a veces entre un presidente a un camerino, ¿no? Y le diga a todos, bueno, voy a hablar el presidente, como estoy viendo las cosas, esto no está funcionando bien por esto y esto y esta razón. Y eso sí había que hacerlo de vez en cuando, porque los jugadores y esto de fútbol son muy disciplinados, pero por un momentito que usted suelte, ¿verdad? Usted ve el domingo ya al equipo más flojo, ¿no? Entonces hay que estar, como dicen, atilintados permanentemente. La cuerda de la guitarra debe estar siempre socadita, y en este negocio y con ese tipo de empleados, entre comillas, que son los jugadores, hay que mantener siempre la presión, y en eso sí siempre se mantenía no solo con los entrenadores, sino con los jugadores. Claro, dos cosas para terminar, mi estimado don Federico, y agradecerle. Uno empieza a ver lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Esa multipropiedad disfrazada que existe en nuestro país o no existe, que se caen algunos equipos de competencia, a otros no se les marca la cancha igual, pero todos están inclinándose hacia ese mismo modelo. Hoy conocemos o empieza a darse un rumor de que el Saprissa podría vivir una nueva venta, por lo menos de una mayoría de sus acciones, y entraría, bueno, a regir un grupo mexicano que se están metiendo muchísimo los mexicanos en nuestro país. ¿Qué tan saludable es el modelo de Alajuelense para todo lo que viene adelante? Hay personas por ahí que discuten que si la liga en algún momento tendrá que torcer el brazo y volverse una sociedad anónima deportiva, o será saludable que siga en este modelo. Y mezclada con el tema del modelo de asociación deportiva, yo quiero preguntarle si es saludable que 301 personas escojan un presidente de una afición, no sé si es una afición de 1,5 millones de miles y miles de personas en el país. Si no habrá que implementar algún modelo para vivir una... Yo vi unas elecciones, por ejemplo, en Boca Juniors, donde fueron a votar 60,000, 70,000 personas, algo maravilloso. Parecía un día electoral a nivel de la presidencia de Costa Rica, eso, algo impresionante. Yo sé que no, digamos, para participación en conocimiento de temas financieros y demás, el asociado con tanto tiempo de estar en el club, pero para el voto, ¿no sería saludable en ese clima que se busque un nuevo modelo donde más gente pueda participar y no un grupo tan reducido elija por todos nosotros? La asociación deportiva, bueno, usted lo conoce, el Boca Juniors, lo tiene el River Plate, lo tiene el Barcelona, lo tiene el Real Madrid, y yo creo que acá la institución más exitosa es la liga por mucho. Ahora que usted decía de la multipropiedad, bueno, es que es impensable, porque es inmoral y antiético que un equipo como Heredia forme fuerza griega, que los dueños sean Jafet, Orlando Moreira,
metieron a Pablo Salazar y sean dueños de 2 equipos sin avisar. Increíble. Eso debió haber ocasionado el descenso de Grecia y de Heredia inmediatamente. Claro. Eso en la liga es totalmente impensable. Las relaciones de Herediano con Guanacaste, bueno, totalmente impensables. Las relaciones de Herediano con Guadalupe. Yo no estoy, y por eso es que no pueden comparar Herediano con Alajuelense, porque Alajuelense es infinitamente más transparente. Y esas cosas serían, pero ni siquiera nadie se les ocurriría presentarlos en una reunión ni siquiera de junta directiva, porque eso está totalmente fuera de control. Ahora se está descendiendo a Guanacaste y al Santo por cosas muchísimo menores de lo que en un momento había hecho el Herediano con Grecia, inclusive el mismo Herediano con Guanacaste. O sea que aquí hay una crisis de valores y hay un denominador, Jeremy, y es cuando se le preguntó a Jafet lo de Grecia, él dijo, lo hicimos porque un amigo mexicano quería comprar y entonces yo me puse. En Guanacaste están los mexicanos, en Santos están los mexicanos, ¿verdad? Ahora vienen los mexicanos en Guadalupe estuvieron mexicanos también. Yo creo que la liga debe ser la institución que siempre mantenga la bandera de la transparencia, de la honestidad y de la apertura. Usted me dice algo que solo votaron 300 personas, pero ese 1,5 millones tienen total de liguistas. Si son mayores de 18 años, tienen total libertad de asociarse. A los 2 años, pedir que sea socio activo y a partir de ahí pueden optar por la presidencia. Es un sistema totalmente democrático, totalmente abierto. Si la gente no lo hace es porque ha confiado en que tal vez 450 personas pues han regido bien los destinos de la liga de acuerdo a ellos, pero es totalmente abierto. Eso no sucede con ningún otro equipo, eso no sucede en Cartaginés, que tiene una administración, o con el Saprissa o con el Herediano. Acá cualquiera puede ser presidente de la liga. Es más, usted puede hacer un grupo de gente, asociar más gente y ir a una junta, a una asamblea y ganar y elegir sus puestos. Es una institución muy grande, muy democrática. Yo me siento muy orgulloso y este modelo de instituciones, de los deportivos, a pesar de no tener dueños y a pesar de que los dueños sean todos los asociados, es una institución líder en Liga Menor, líder en fútbol femenino, líder en el fútbol mayor, porque habían hecho un estudio de cuántos campeonatos tendría la liga si los campeonatos fueran como se usa en Europa, y la liga creo que tendría 38 y Saprissa 33. Es una institución modelo que debemos cuidarla, debemos valorarla y no se puede comparar. Y eso le incomoda a otros, don Federico, que quieren desestabilizar esta situación. No, por supuesto. Yo si fuera herediano estaría muy incómodo. Yo una vez le dije a un herediano, ¿vos cómo te sentís sabiendo que no se está reportando los ingresos? Es que el financiamiento del equipo herediano viene por otra vía, porque tienen que reportar salarios bajos, porque si no, no se justifica con patrocinios y televisión el pago de esos salarios. Y él me dice, no, lo tenemos todo bajo control. Bueno, yo estaría muy nervioso, porque eso es bajo control, no sé. Y esto que el Saprissa, tiene 40 títulos y todo muy bien, pero en este momento esas noticias de que lo van a vender, lo van a comprar, no se quiere invertir, que eso ya pasó en el 2003 con Vergara, volvió a pasar con Fuerza, con Horizonte Morado en el 2012. Sería la tercera experiencia de quebrar. Además, a mí me parece que eso de quebrar, de invertir, quebrar y ser campeón, gastando más de lo que ingresa, no entra dentro del fair play financiero. Y se podrá dormir tranquilo sabiendo que en la madrugada le pueden sonar los perros y los portones a usted. Exactamente. Yo creo que nosotros estamos en una institución que deberíamos sentirnos todos muy tranquilos, muy orgullosos, y que muy pronto van a venir los títulos, y muchos títulos, así como se vino en el fútbol femenino, 8 campeonatos que hizo que Heredia y Saprissa se retiraran, al menos en un momento dado
yo sueño con tener una situación donde los demás equipos digan que esta institución es muy difícil ganarla. Yo creo que tenemos, Jeremy, todos los elementos. Sí. Todos los elementos. Que los usen bien nada más, don Federico, que los usen bien nada más, eso es todo. Yo creo que hace falta usarlos bien. Sí, tal vez un poquito más de intercambio, hay que mejorar lo que es la identidad, consultar a gente que sabe cómo está eso para realmente ya afinar y que esa institución realmente arranque. Ojalá que usted algún día tuerza el brazo otra vez y lo tengamos nuevamente adentro, don Federico. Yo sé que está muy ocupado, pero sería maravilloso. Quiero agradecerle este tiempo. Disculpe que me he abusado con los minutos, pero me ha resultado muy rico y no tengo la menor duda que a la gente también, porque aquí hay muchas reacciones que han disfrutado muchísimo su intervención tan oportuna. Quiero también agradecerle, porque reitero, esto se hace poco y los dirigentes tienen un gran papel cuando se hacen las cosas bien, cuando se les critica cuando están mal, y hay que reconocer a los que lo han hecho bien, y ustedes dejaron una historia que debemos siempre recordar quiénes fueron, quiénes conformaron esas directivas. Por eso tenía esa intención de mostrar la foto, como lo hicimos al principio, que usted nos fue describiendo a cada uno de los integrantes, recordando su papel protagónico en ese gran equipo de trabajo y darles ese pequeño espacio de reconocimiento que deberían ser más, porque metieron todo su esfuerzo para llenarnos de gloria, para dignificar a la institución. Y yo desde este medio, que es Reino Rojinegro y el programa Minuto 90, es por lo que quiero velar, don Federico, hasta el día que Dios me lo permita, quiero velar para que la gente que esté ahí entienda que debe seguir esos caminos de ustedes y otros tantos que siempre dignificaron desde todo punto de vista deportivo, económico, de imagen, incluso siendo grandes personas, que es lo principal, a Liga Deportiva Alajuelense. Y eso se lo agradezco, pero estoy seguro que no solo a nombre de este servidor, sino a nombre del liguismo que está en el país y fuera del país. No, muchas gracias a usted, Jeremy, por la invitación, por sacarme del baúl de los recuerdos y poder compartir estas experiencias. Me parece que esta pasión de hablar de fútbol, podemos hablar horas y horas y horas, ¿verdad? Y no lo aburrí, no lo aburrí. Estoy a sus órdenes para cualquier próxima consulta, con muchísimo gusto, pues nos enlazamos y intercambiamos opiniones. Dígame que no la pasó aburrido, que no lo aburrí. No, se me fue rapidísimo, yo no me di cuenta que hasta ahora me está diciendo que vamos a terminar, realmente muy ameno y esa es la pasión. Bueno, no lo puedo despedir a Monitor porque me quedo cerrando el programa, pero después le mando un mensajito ahí ya al tema personal. No se preocupe, muy amable. Buenas noches, don Federico, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, gracias, don Federico. Don Federico Chacón, qué gusto de poder compartir con él esta noche y vivir este repaso. Yo creo que hoy quedan muchísimas cosas claras, ¿verdad? Muchísimas cosas claras. Estamos hablando con gente de éxito. Usted debe, debe acercarse a gente de éxito para alcanzar el éxito, a modelos de éxito para buscar el éxito. Don Joseph, la liga es muy grande, la liga. No se puede quedar en el ego de que se hace a su manera y nada más. Yo quiero que al gerente deportivo le vaya bien porque ya no me queda más remedio. A Vela tengo que desearle que le vaya bien porque es la liga. Pero estamos repitiendo un modelo que no ha servido, que ha fracasado, que son los gerentes extranjeros. Recuerde, don Joseph, que usted estuvo media hora leyendo el currículum de Javier Santamaría, prácticamente hablándonos de que era el Franz Beckenbauer del fútbol en la gerencia deportiva y terminó siendo una cosita muy pequeña. Entonces, por favor, recuerde que usted dirige los destinos de una institución única en su modelo y que debe respetar la historia del club. Ojalá que la gente que está ahí sea gente que sea tomada en cuenta, me refiero a la gente de la casa para sugerencias, para consejos valiosos y que tomen nota real, no que sea algo que entre por un oído y que salga por el otro. Hay que armar bien este campeonato
esta lucha que se viene por recuperar el título, por hacer que la liga vuelva de una buena vez por todas. Saludos a don Luis Aris, saludos a don Johnny Herrera, saludos a don Sergio Villegas, saludos cordiales al amigo Joshua González, saludos don Luis Leal, saludos cordiales, Mari Amores, Anthony RG, saludos a todos los amigos que se han tomado ahí el tiempo para comentar, para dejar sus opiniones, para valorar este encuentro que hemos realizado con el querido don Federico Chacón, extraordinario dirigente de una de las épocas más gloriosas de Liga Deportiva Alajuelense, 99-2003, con tetracampeonato, con UNCAF, con finales de CONCACAF, brillante, espectacular. Es la gente que hay que oír, a la gente que hay que escuchar y a la gente que hay que ponerle mucha atención porque marcaron época. Les mando un abrazo muy especial, les deseo que tengan una excelente jornada y estén atentos porque aquí vamos a seguir con programas, con todo el cuidado de lo que hay alrededor de Liga Deportiva Alajuelense. David Oporta, la liga era campeón porque había orden y una muy buena administración en todo. El problema no está en el equipo, sino en recuperar la administración que ayude al equipo a mejorar y traer buenos fichajes. Desgraciadamente antes se manejaba bien lo deportivo, pero en administración nada. Bueno, pues no es cierto del todo, don Johnny, eso no es cierto del todo. No le puedo avalar el comentario porque, por ejemplo, esta administración fue muy responsable en todo sentido, la que hemos hoy repasado con don Federico Chacón. Han habido algunas otras que tuvieron desaciertos, pero, por ejemplo, con esta, que fue una de las más exitosas, todo equilibrado, deportivo y económicamente hablando. Ronald Jiménez, saludos. Y a todos los amigos, don Luis Aris. Don Luis, saludos cordiales. Javier Delgado, ¿quiere ser gerente o está a gusto con su responsabilidad en el Cano? Por ahí salió un chismecito de que le ofrecieron y que no quiso. Eso es mentira. Es mentira y lo he podido confirmar con el propio Javier Delgado. Así que no coman mucho cuento en relación a eso porque alguien lo quiere esparcir ese rumor y no es cierto. Saludos cordiales, don David Quesada, don Jorge Brenes. Saludos cordiales a todos nuestros amigos que gentilmente hoy han participado y dejado este chat lleno, pero bueno, como pueden entender, con el invitado teníamos esa prioridad de escuchar a don Federico y que creo que ha sido riquísimo su aporte. Saludos a don Luis Leal, a don Brian Vargas, saludos, don Luis Aris, decíamos, y toda la gente que nos ha acompañado. Un placer, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se despeguen, recuerden seguir el canal de YouTube de Reino Rojinegro, no se despeguen de nuestra plataforma, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, todo lo que ofrece Reino Rojinegro, porque siempre está parado el campeonato, pero nosotros no paramos. Estamos atentos a ver cómo se van dando las decisiones en el armado del equipo para el próximo campeonato a finales del mes de julio, si Dios lo permite. Así que aquí seguiremos trabajando como la hormiga para ustedes y ofrecerles mucha información y tenerlos en un ambiente totalmente rojinegro. Muchísimas gracias, bendiciones, adiós, primero que todo por la vida, a nuestros patrocinadores por el apoyo y a ustedes por la confianza y su sintonía. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hemos presentado Minuto 90, una forma diferente de analizar el apasionante mundo del fútbol. Dirección Jeremy Alvarado. Minuto 90.